Las ventajas de la nueva comunicación para la acción política y la acción institucional van en las dos direcciones. Por una parte, las instituciones mejoran su reputación gracias a la transparencia de sus informaciones y de su comunicación, y esa reputación genera confianza y por lo tanto eso es bueno para las instituciones y para los representantes. Pero sobre todo generan ventajas a los ciudadanos, a las empresas, a las instituciones, a las organizaciones sociales, porque el beneficio del dato abierto, de la información disponible, es muy importante. Cada vez más desde la ciudadanía somos capaces de generar aplicaciones, servicios, iniciativas con datos públicos, y ese es el camino. Aquellos que son usuarios y los que están en la primera línea, tanto en la prestación de un servicio como a la hora de recibirlo, son los que tienen mejor información, mejor calidad de observación, son los que pueden tener mejores ideas para mejorar ese propio servicio. Por lo tanto, el dato disponible, libre y abierto mejora la calidad de la acción pública y de la acción política y de los servicios públicos. Ahora tenemos que ir a aprovechar el momento de la ciudadanía digital, de esta irrupción de la cantidad de nodos, de redes, de personas enlazadas, para que esto sea un proceso de renovación política. La tecnología social, cambia tres cosas: la manera que tenemos de organizarnos, la manera que tenemos de comunicar y la manera que tenemos de crear valor o agregar valor. Por lo tanto, son tres cambios que modifican la naturaleza, la estructura política de una manera muy profunda. Y lo que tenemos que aprovechar es esto. Internet no es el quinto espacio, no es prensa, radio, televisión, publicidad e Internet, no. Internet es una tecnología de carácter social que relaciona personas en base a datos, informaciones, comunicaciones e intereses, y eso cambia la naturaleza del poder político. Hay que ir a por esto, a por la renovación de la política. Le preguntaría si quiere estar conectado con la gente. Si tú quieres estar conectado con la gente se ha ido a vivir a las redes sociales, está en las redes sociales, y la política no puede quedarse encerrada en sus sedes sociales, ¿no? De las sedes a las redes, ese es el tema. Y esto es lo que tienen que comprender, que la ciudadanía ya no va a esperar. Va a hacer política sin políticos, va a hacer política sin partidos. Y si eres partido o eres político, deberás de estar cerca de la ciudadanía si quieres seguir siendo un actor, un protagonista, un representante de la acción política pública, ¿no? Primero, comprender lo que está pasando. Esto no es política 1.0 o política analógica en medios digitales o política o medios 2.0. Cuando alguien tiene actitudes de la vieja política con nuevos medios, fracasa. Se le ve, huele. No sé si me explico. Se detecta que no se lo cree, que no sabe lo que está haciendo, que seguramente lo ha subcontratado y que se imagina que hay que estar en las redes sociales porque es lo que se lleva ahora, lo moderno, porque la gente joven está ahí, ¿no? No es esto. Se trata de comprender la profunda transformación de las relaciones sociales que esta tecnología provoca y ofrece. Ya lo hace en términos económicos. Hoy ya no se puede pensar en términos económicos y empresariales sin tener en cuenta que los consumidores están conectados como los electores están conectados, y que esa fuerza hace que dejemos de ser pasivos, tanto consumidores pasivos como electores pasivos, para ser consumidores activos y electores activos. Que ya no vamos a esperar cada 4 años para votar, que queremos tomar decisiones casi cada día. Quien no sea capaz de escuchar bien lo que está sucediendo se quedará fuera. Sí, claro que está preparada. Por ejemplo, en este teléfono móvil hay 60 millones de teléfonos móviles en España, 60, de los cuales ya más de un tercio son smartphones, teléfonos inteligentes, con capacidad de conexión a Internet. En este teléfono móvil hay más tecnología que toda la que utilizamos para ir a la Luna, más capacidad de cálculo, almacenamiento, conexión, transmisión, y lo tengo en mi mano. Nunca antes habíamos tenido tanto poder, tanta fuerza en nuestra mano, ¿no? Te puedo hacer una fotografía, tú me estás entrevistando, te puedo hacer una fotografía y la puedo estar subiendo a la red antes de que tú emitas, digamos, este programa, ¿no? Es decir, puedo hacer cosas. La distancia entre lo que pienso, digo y hago es muy corta, y esto es fantástico.